Ok amigos, en este día estamos ante ustedes para presentar unos videos que nos hablen sobre lo que tiene que ver con una palabra muy importante que nosotros como seres humanos, primero como espíritus, debemos considerar y entender qué ocasiona este comportamiento en el ser humano que como consecuencia nos hace sufrir tanto. En tantas veces de las existencias del ser humano, la mayoría de las veces se vuelve a reencarnar para pagar o para limpiar o expiar aquellas ah, faltas que hemos cometido como consecuencia del egoísmo. No debemos olvidar que esto es una de las partes, una de las plagas, diría yo, más terribles que puede tener la humanidad y específicamente los seres humanos que no han logrado lidiar con el egoísmo, ocasionan tanto dolor y tantas circunstancias negativas en todo lo que estos individuos tocan. El egoísmo es una condición humana y un comportamiento desaprobado por las leyes espirituales y que tenemos que trabajar muy arduamente para poderlo erradicar de nuestras vidas. El egoísmo tiene una serie de ramificaciones, como un árbol, diría yo, que tiene diferentes ramas, que todo es relacionado con el egoísmo. Y si podemos mirarlo desde el punto de vista de la realidad, y lo podemos mirar en personas que conocemos, en personas que tenemos que lidiar todos los días, y posiblemente pueden ser personas que no conocemos o también personas de nuestro entorno familiar. Podemos decir que en el egoísmo existen algunas de esas ramas que puedo mencionar es el orgullo. Una persona orgullosa definitivamente es una persona egoísta, porque no puede darse cuenta de que su comportamiento, lo que le requiere su yo propio, el amor propio, le requiere a la persona que se comporte de una u otra forma. También tenemos que las personas que son avaros o que practican la avaricia, que quieren acaparar las cosas y que no compartirlas con nadie, eso es un comportamiento egoísta. Personas que son codiciosos, que siempre quieren tener lo que los demás tienen o simplemente tener lo que nadie tiene. Y ahí podemos hablar de diferentes maneras cómo se comportan los mismos gobiernos a través de la historia, quién tiene el arsenal de armas más poderoso, quién tiene el edificio más alto, quién tiene el ejército mayor y como consecuencia le da un poder para mantenerse en sus posiciones. Eh, una persona codiciosa que lo quiere acaparar todo, yo creo que es una de las cosas más deprimentes que puede tener un ser humano. Hay personas que son buenas, muchas veces tienen buenos sentimientos, pero en su comportamiento, cuando tú lo evalúas totalmente, se encuentra que es una persona codiciosa, una persona eh, que tiene unas condiciones como persona bien deprobables. Eh, También tenemos otra de las ramificaciones que es la intolerancia. Hay veces que nos encontramos tantas ocasiones de personas que son intolerantes. Y yo soy bueno, ellos se jactan en decir que son personas buenas, pero no son tolerantes. Al menor indicio de que alguien toque su territorio, pues estas personas explotan y como consecuencia de explotar viene la cólera. La cólera es bien, pero bien atribuida a la parte egoísta del ser humano. Vamos a hablar un poquito sobre eso y qué nos tiene que decir la codificación, específicamente a Allan Kardec, más adelante. Y también tiene que ver mucho con la dureza del corazón. Hay gente que tiene un corazón bien duro, como una piedra, y no se doblan o no aceptan o no están en disposición de dar nada a nadie y tienen un corazón muy perverso como consecuencia del egoísmo. Quiere decir que el egoísmo es la rama, es el tronco del comportamiento del ser humano. Yo diría que el 90% de las personas que reencarnan como consecuencia de haber vivido una vida anterior egoísta, como un egoísta. Todos los que están en el umbral, todos esos espíritus que están errantes, todos esos espíritus que ahora mismo no saben para dónde van, vienen como consecuencia de haber vivido una vida egoísta
en su existencia que tuvieron, y cuando se encuentran ahora en el mundo espiritual nunca quisieron oír nada, nunca quisieron que nadie les diera una observación ni les mencionara sobre lo que es la moral y el hacer las cosas buenas, y cuando desencarnan se encuentran perdidos en un laberinto, y es porque simplemente nunca experimentaron hacer el bien. Muchas personas egoístas son muy dados a creerse que son buenos en su interior, pero sus comportamientos siempre indican lo contrario. Vamos a hablar un poquito más sobre esto en los próximos minutos. Y quiero también aprovechar la oportunidad para tratar de que logremos identificar cuáles son aquellos aspectos de nuestra vida que debemos cambiar. Okay, quisiera hablar en este momento sobre algo muy importante. El ser humano, básicamente nos redunda en la parte profunda de lo que es el egoísmo. La mayor parte de las personas egoístas, lo que están siempre buscando la parte material, ¿cierto? Y están buscando un beneficio material en todas las cosas que ellos hacen y realizan. Entonces, ¿qué nos dice la codificación con relación a las riquezas? ¿Qué nos dice la codificación con relación específicamente a obtener cosas en la vida cuando uno trabaja fuertemente para lograrlo? Vamos a ir al libro de los espíritus, que encontramos que Allan Kardec le hizo una pregunta a los espíritus. La pregunta número 883 del libro de los espíritus nos habla, dice Allan Kardec: lo que el hombre reúne mediante un trabajo honrado es una propiedad legítima, que le asiste el derecho de defenderse, porque la propiedad que sea fruto del trabajo constituye un derecho natural tan sagrado como el de trabajar y el de vivir. O sea, que el deseo de poseer bienes es natural, le preguntó Kardec, es natural de que el poseer bienes es algo, en otras palabras, es algo justo y es razonable o es legal. Entonces el espíritu sí le dice de la siguiente manera: sí, pero cuando se desean para sí mismo y para satisfacción personal, significa egoísmo. O sea, tú puedes trabajar y puedes ir a la universidad, te puedes hacer médico, y pues, normalmente esas personas que logran esos altos niveles de educación pueden lograr obtener mejores trabajos y mejores condiciones de trabajo, y pueden establecer sus negocios y pueden ser exitosos. Y como consecuencia de ese esfuerzo que han tenido durante toda la vida, pueden lograr que esos esfuerzos que están haciendo logren obtener una ganancia o una riqueza. Y el espíritu dice claramente: no hay ningún problema con tú tener propiedades y tú tener recursos por medio de tu esfuerzo. Pero cuando eso se hace para una satisfacción plenamente personal y se hace con el único propósito de llenar el ego de uno mismo, eso se llama egoísmo. Entonces ya ahí estamos picando fuera el hoyo, como dice el refrán. O sea, que tenemos que tener mucho cuidado, o tenemos que tener mucha consideración de qué cosas nosotros podemos hacer en nuestra vida que deben ser agradables para nuestro desarrollo profesional, nuestro desarrollo espiritual, que es lo único que no estamos en este lugar batallando día a día con las pruebas que nos hemos encontrado. Entonces, también le pregunta a Kardec, la pregunta 883, la parte A, dice: sin embargo, el deseo de poseer no es legítimo, puesto que aquel que tiene con qué vivir no representa una carga para nadie. O sea, una persona que se sostiene por sí mismo, nadie tiene que sostenerlo. ¿Y eso es legal o no es legal?, le preguntó Kardec. El espíritu le dice: hay hombres que son insaciables y que acumulan sin provecho para persona alguna, o lo hacen con el objeto de saciar sus pasiones. Creen que Dios vea bien esta conducta. Eso es la aseveración de los espíritus. En cambio, el que reúne bienes por medio de su trabajo, con miras a acudir en ayuda de sus semejantes, practica la ley de amor y caridad, y su trabajo es bendecido por Dios. De manera que el trabajar duro y tenaz logra acumular riquezas materiales, lo cual es de esperarse, pero he aquí una prueba de comportamiento que mide cómo el hombre puede progresar y lograr lo que logre, no a expensas de los demás, no con engaño y con avaricia. Si se logra de esta manera, es algo a tono con las leyes de Dios. Este esfuerzo deberá lograrse sin vestigios de egoísmo, pero como usualmente pasa, ese es mi comentario, sin pensar en
Como normalmente esto pasa, estos esfuerzos que son para beneficio exclusivamente propio, sin pensar en sus semejantes, entonces son considerados esfuerzos egoístas y codiciosos. Ahí es donde tenemos que tener el poder de discernir y saber qué es y qué no es. Podemos justificarnos mucho de no, yo trabajo mucho, yo soy un trabajador y yo ayudo a las personas, pero si el motivo de todo ese esfuerzo entonces es para tu sustento propio exclusivamente, no pensando en nadie, pues tienes un problema de egoísmo. Ahí puedo decir varias historias relacionadas para sustentar mi punto. Específicamente hay una historia de un hombre que acumuló una riqueza y en el lugar donde vivía hizo una casa en el tope de la montaña. En esa casa muy suntuosa, él la tenía bien enclaustrada, que nadie mirara lo que tenía. Él quería disfrutar su propia casa, él quería ese palacio dentro de sí, para que él, su propio disfrute. Me imagino que su familia también. Por las ventanas que tenía, miraba hacia abajo al pueblo, a la ciudad donde había mucha pobreza, personas que se morían hasta de hambre. Y cada vez que él pasaba por esos caminos a buscar su comida o para cocinar y para mantenerse allá arriba en ese palacio, siempre le pedían limosna y ni miraba para el lado. O si daba su limosna, daba de lo que le sobraba. Bueno, vivía su vida de esa manera y todo el tiempo contando su dinero en su casa. Esto es lo que yo tengo, esto nadie me lo va a quitar y con esto yo voy a vivir y voy a terminar mis días y voy a estar tranquilo, no voy a tener que pasarle ni pedirle a nadie. Ese comportamiento egoísta está a cierto punto dañino porque no tiene el amor y la caridad de la ley de amor y caridad hacia los demás, no está ejerciendo nada de eso. Quiere decir que eso es doble falta, como dicen en el baloncesto, doble falta. O sea, faltas por ser egoísta y faltas por no ayudar a aquellos que verdaderamente podrían ser beneficiados de esa riqueza que tú tienes. Pues mira, un día pasó que vino una gran tormenta y aquel pueblo se inundó y el agua empezó a subir y empezó a subir y llegó a las paredes de aquel palacio. Y aquel palacio se secó y también se fue llenando de agua. Y hasta que llegó el momento que aquel hombre, con toda su riqueza, no podía hacer nada. Y tuvo que salir por el techo. Lo recogieron y lo rescataron. Y todo lo que tenía de riqueza no se la pudo llevar con él. O sea, que todo ese esfuerzo que hubo lo perdió. Y hay veces que esas cosas son una enseñanza de que no todo lo que tú haces en la vida, todo lo que tú tienes aquí te lo vas a llevar. Eso se sabe, no te lo vas a llevar en la tumba cuando desencarnes.